Ahora sí, vamos a entrar en nuestra predicación de hoy. Tuvimos una miniserie de sermones asociada a la Navidad. En este periodo de fin de año nos tratamos de abocar a esta temática tan relevante para la cultura, que es la Navidad. Y este es ya el tercer sermón. El domingo pasado el pastor Guillermo estuvo ayudándonos a mirar un poco hacia el pasado, con respecto al tema de cómo la Navidad nos trae la luz del perdón, ¿no? A través de Jesús nosotros hallamos perdón de nuestros pecados, de nuestros errores, de las cosas que arrastramos desde el pasado. El Señor en su sacrificio nos renueva, nos perdona y nos invita a una nueva vida. El día 24, que nos juntamos acá en la tarde a celebrar la Nochebuena, hablamos sobre cómo el Señor nos ilumina en nuestro presente, ¿no? Cómo Él trae cuidado sobre nosotros. Y hoy día quiero que ahora miremos hacia el futuro, hacia lo que Jesús hace en nosotros mirando hacia adelante. Y vamos a conversar sobre esta luz de esperanza que Él trae sobre nuestro corazón. Y hay un texto que está en el capítulo 2 de Lucas, una historia que es una historia de Navidad, pero que a veces no está tan asociada a la Navidad, puesto que acontece algunos días después de que Jesús nace, ¿no? De forma bien específica, esta historia acontece 40 días después de que Jesús ya nació. Y se trata del encuentro que tiene la familia de Jesús, que lo lleva al templo, junto con un hombre cuyo nombre era Simeón. Y vamos a leer el texto para poder sobre él después reflexionar en esta tarde. El texto dice así, lo traje proyectado. Si está muy pequeño, lo puede buscar usted en su Biblia de letra grande o en su teléfono. Lucas 2, del 25 al 32. Dice así: Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Quién era este hombre llamado Simeón que expresa estas hermosas palabras que por muchos son consideradas una especie de cántico? Bueno, nos dice la Biblia que Simeón era un hombre, como está destacado ahí, justo y piadoso. Un hombre justo y piadoso. El calificativo justo hacía referencia a la relación que él tenía con su prójimo. Él tenía una relación con su prójimo que era denominada por el Señor como una relación de justicia. Pero también añade el término piadoso, que se refiere a cómo él se relacionaba con Dios. Él era justo y él era piadoso. Él tenía una buena relación con sus pares, con su prójimo, pero también con el Señor. Ahora yo quiero llevarlos a que usted se ponga por breves minutos en los zapatos de este hombre llamado Simeón. Resulta que los tiempos en los que vivía Simeón eran tiempos complejos. ¿Por qué razón? Porque usted recordará que Israel era una nación que no tenía ni autonomía ni independencia. De hecho, ellos anhelaban regresar a ser una nación independiente, una nación soberana como lo fueron en la época del rey David, por ejemplo. Sin embargo, ellos estaban bajo la poderosa mano del Imperio Romano. E Israel no tenía ni ejército ni riquezas para hacerle frente al Imperio Romano. Ellos estaban en absoluta desventaja. Así que cada ciudad de Israel estaba repleta de soldados del Imperio Romano. Y como si eso no bastara,
En particular, el pueblo judío vivía bajo la cruenta mano de un emperador llamado Herodes, un déspota, un hombre calificado como violento, un hombre corrupto, capaz de hacer absolutamente cualquier cosa por mantenerse en el poder político. Este hombre era el que dominaba la región denominada como la Palestina, en donde habitaba el pueblo judío. Y cuando un judío entraba en la sinagoga, buscaba de alguna manera una gota de esperanza. Imagínense un judío anhelando a que su nación se expresara en libertad y en autonomía como había sido anteriormente, viviendo bajo el yugo de una nación infinitamente más poderosa que ellos y además teniendo que resistir la cruel mano de un gobernador perverso. Entonces, los judíos iban a la sinagoga de alguna manera a buscar esperanza en medio de esta desoladora circunstancia en la que vivían. Pero cuando llegaban a la sinagoga se encontraban con un discurso religioso que estaba dominado por la visión farisea. ¿A qué me refiero con eso? Ellos iban a la sinagoga a buscar esperanza y lo único que encontraban a cambio era un discurso legalista, un discurso opresor que les acusaba como hombres y les hacía cada día estar más distantes del Señor. Por lo tanto, la condición política, social y religiosa de hombres como Simeón eran de absoluta oscuridad, porque no encontraban esperanza en ninguna otra parte. Este es el contexto en el que nosotros nos encontramos en este texto que acabamos de leer. Entonces, a pesar de este contexto tan adverso, el testimonio bíblico nos dice que Simeón era un hombre justo y piadoso. Y aquí ya hay una primera lección que debemos aprender. Y se la voy a expresar en forma de pregunta. ¿Cuántas veces usted y yo hemos justificado lo que somos culpando al medio en el que vivimos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos intentado liberar de la responsabilidad que nos compete a nosotros de lo que somos, echándole la culpa al contexto en el que vivimos? ¿Cuántas veces no justificamos nuestro bajo nivel de santidad diciendo que vivimos en medio de tiempos en que es complicado? Y yo quiero disculparme tal vez por la forma en que a veces yo me expreso desde aquí, ¿no? Pero nos quejamos. Nos quejamos porque vemos que nuestros hijos, nuestros jóvenes comienzan a vivir la vida de una manera que se parece mucho más a la del mundo que a la que enseña el Señor en la palabra, aquel camino que señala el Evangelio. Y muchas veces nos hemos intentado consolar diciendo, bueno, es que el mundo está así. No podemos nosotros ir en la contramano del mundo. El mundo es así. Entonces, usualmente ocupamos esto como una excusa para rendirnos delante de la cultura en la que nos encontramos. Pero Simeón es la prueba de que usted no necesita ser lo que la cultura o su entorno dice que usted debe ser. Podemos rebelarnos en contra de lo que nuestro entorno nos enseña. Simeón es la prueba de que el contexto en el cual usted está inserto no determina quién tú eres. No puede determinar tus convicciones. La cultura y el entorno que te domina no puede incidir en tus convicciones. No podemos nosotros intercambiar la verdad por conciliación cultural. No podemos renunciar a nuestros valores que están asociados al eterno reino de los cielos por querer congraciarnos con una cultura que lo único que hace es depredar nuestras almas. Simeón es la prueba de que es posible resistir a este mundo malo y vivir en justicia y en santidad. Ser justo y piadoso es posible, créalo. En Cristo tenemos esa posibilidad. Simeón vive en un momento difícil del pueblo de Israel, pero aún así él manifiesta un carácter piadoso y justo. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso de nosotros mismos? Si yo fuera a visitar no lo voy a hacer, pero es un ejercicio hipotético, ¿no? Si yo fuera a visitar a sus vecinos
y les preguntara, oye, ¿cuál es la opinión que tú tienes de tu vecino? Ellos me dirían que eres un hombre justo y piadoso, que eres una mujer justa y piadosa. No lo voy a hacer por si acaso, no se asuste. Quiero ilustrar de qué forma a veces nosotros nos expresamos en la manera en que nos desenvolvemos. Bueno, el texto además añade que este hombre esperaba la consolación de Israel. Y acá hay un elemento en el que yo quiero que nosotros nos centremos, porque la palabra consolación, que se me corrió el cuadrito rojo, debería estar sobre la palabra consolación, es una palabra en griego muy interesante. Yo se las traje aquí porque es importante para el propósito del sermón. La palabra consolación es parakalesis, que significa literalmente animar o consolar. Este término también se ocupa para el Espíritu Santo en la Biblia cuando habla él del Paracletos. Él es nuestro consolador, aquel que viene a animar nuestras almas. Entonces, nosotros vemos que el pueblo judío andaba en búsqueda de esperanza en medio de un contexto adverso y de oscuridad. Los rabinos de la época, los maestros, enseñaban que vendría el ungido del Señor, que vendría el Mesías y que Él traería consolación sobre el pueblo de Israel. Es por eso que en Mateo, capítulo 11, verso 28, Jesús mismo se revela como el consolador, como aquel que viene a animar y cuidar las almas de los perdidos. Él dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Jesús estaba manifestando en estas palabras este carácter mesiánico. Yo vengo a traer consuelo sobre ustedes. Yo vengo a traerles esperanza, porque yo soy el Mesías. Yo soy el ungido de Jehová que viene a rescatarles de las tinieblas y del dominio del pecado. Jesús entonces estaba siendo revelado en el Evangelio como el cumplimiento de las promesas del Mesías que el pueblo de Israel había escuchado hace tantos siglos y en boca de tantos profetas. Simeón entonces va al templo y se encuentra con un niño pequeño, 40 días de nacido. Y al mirar a ese niño, él descubre que no se trata de un simple bebé. No es un niño más. Él estaba viendo al Mesías. Él estaba viendo a aquel que venía a cumplir la promesa de consuelo para su corazón. Así que como Simeón encuentra consuelo y sentido para su existencia, también nosotros podemos reencontrarnos con esa esperanza. Entonces, ¿cómo podemos experimentar lo que Simeón experimentó en aquel momento? Primero, sea sensible al mover del Espíritu Santo. Lo primero que nosotros debemos comprobar acá es que debemos ser sensibles a lo que el Señor está haciendo a través del Espíritu Santo. Mira lo que dice el verso 25, 26 y 27. Dice, el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Sobre quién? Sobre Simeón. El verso 26 dice que Simeón le había sido revelado por el Espíritu Santo. Y el verso 27 dice que él fue movido por el Espíritu Santo para ir al templo. Fíjense que en solo 3 versículos se nos menciona 3 veces la acción y la obra del Santo Espíritu. Ahora, esto no es al azar. Aquí nosotros vemos una clara intención del Señor. ¿Por qué? Porque se las traje de la siguiente forma. En el versículo 25 se nos habla de la presencia del Espíritu Santo en la vida de Simeón. Dice, el Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo manifestaba su presencia en la vida de Simeón. El verso 26 nos dice que él escuchaba la palabra de Dios que le había sido revelada por el Espíritu Santo. Y el verso 27 nos habla de obediencia, porque cuando él oía al Espíritu Santo, lo que le decía, él obedecía. El Espíritu Santo le dijo, ve al templo, y él obedientemente fue al lugar en donde el Espíritu Santo le había dicho que fuera. Es en este contexto en donde Simeón decide obedecer al Espíritu Santo y allí encontrarse con
el Mesías, en medio de una tremenda multitud, se encuentra con aquel que sería su Salvador. Entonces, los versos siguientes dicen: y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Déjeme hacer un pequeño alto en esta parte para destacar un punto que me parece importante. Cada creyente, cuando recibe a Cristo Jesús en su corazón, recibe también el regalo de la presencia del Espíritu Santo en su vida. Si usted es un creyente en Cristo Jesús, si usted abrazó a Jesús por la fe, entonces el Espíritu Santo vive en usted. Y esa presencia tiene la misma influencia que nosotros vemos que tenía con Simeón. Él está en nosotros y el Espíritu Santo también nos habla a través de la palabra de Dios. La Biblia dice que Él nos guía a toda verdad, que Él nos revela la verdad del Evangelio para que nuestros ojos sean puestos en aquel que es nuestro consolador. Sin embargo, la gran diferencia, creo yo, entre Simeón y nosotros es la obediencia. Simeón tenía el Espíritu Santo. Simeón oía al Espíritu Santo. Simeón obedecía al Espíritu Santo. Nosotros hoy día tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla a través de las palabras reveladas en la Biblia. La gran diferencia es que muchas veces, a diferencia de Simeón, nosotros no nos comportamos obedientemente a lo que el Espíritu Santo nos revela en la palabra de Dios. Entonces, solemos ignorar la voz de Dios que está expresada en principios, en valores y preceptos. Entonces, hermanos, Simeón solo vivió esta extraordinaria experiencia porque primero escuchó la voz de Dios y después obedeció. Él escuchó la voz de Dios y después obedeció. Por lo tanto, podríamos llegar a concluir que experimentar grandes experiencias con Dios siempre son antecedidas por un corazón sumiso y obediente a la voz de Dios. Grandes experiencias con Dios son antecedidas por un corazón sometido, sumiso, obediente, atento a la voz y a los preceptos del Señor. ¿Usted quiere experimentar profundamente a Dios en su vida? Entonces obedezca. Obedezca al Señor. Siga su palabra. Para vivir esas grandes experiencias con Dios hay que atreverse a obedecer a Dios. Porque Él nos ha hecho sensibles al mover del Espíritu Santo. No sea necio. Pablo dice, no resistan al Espíritu Santo. Entreguen su corazón en humildad al Señor y Él obrará en nosotros. Simeón no solo era un hombre sensible al mover del Espíritu Santo, dice también la Biblia que era un hombre que confiaba plenamente en el carácter de Dios. Simeón toma al niño, verso 29, y él comienza a expresar esta hermosa canción. Dice en primer lugar, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Recordemos que anteriormente Lucas nos dijo que Simeón esperaba la consolación de Israel y que él no vería la muerte antes de ver al ungido del Señor. Por lo tanto, en el primer verso de su canción, Simeón declara que al tener a Jesús en los brazos se estaba cumpliendo aquello que el Señor le había prometido. El Señor le prometió ver al Señor, al Mesías, antes de morir, y antes de morir él lo tuvo en sus brazos. Cuando Simeón ve con sus ojos tal cumplimiento, en su canción él declara, Señor, ahora despides a tu siervo en paz. Y esto es muy significativo, ¿no? Es muy probable que Simeón sea un hombre que ya estaba muy avanzado en edad, tal vez cerca de la muerte. Pero él por fin logra encontrarse con aquella promesa que el Señor le había dicho. Lamentablemente, a diferencia de Simeón, vivimos hoy día en medio de una cultura que no es muy amiga de esperar. A las personas no les gusta esperar.
Somos parte de una cultura, como la hemos definido muchas veces, de la comida rápida, de la comida en el microondas. Somos hijos de una cultura que si tiene algo que preguntarle a ChatGPT, se lo pregunta y tiene la respuesta en pocos segundos. Hoy día tenemos la información a nuestra disposición, a nuestra mano. Vivimos en medio de una cultura en donde todo tiene que ser inmediato y la gente no consigue vivir o convivir con la espera y la paciencia. Pero déjame darte tal vez una no tan buena noticia para el contexto en el que nosotros vivimos. Dios nunca llega tarde. Dios solamente es paciente. Y Él interviene, y Él se manifiesta, y Él actúa en tu vida cuando es oportuno hacerlo. A ti te puede parecer tardío. A ti te puede parecer, por causa de nuestra cultura, poco inmediato. Pero el Señor siempre actúa en el tiempo oportuno. Y hay un gran valor que nosotros tenemos que aprender de lo que la Biblia nos enseña, que es el valor de la paciencia, que es el valor de aprender a esperar en el Señor, en buenos tiempos y en malos tiempos. Simeón tuvo que esperar toda su vida para que el Señor cumpliera la promesa de que sus ojos vieran al ungido del Señor. Toda su vida. Y nosotros muchas veces nos desesperamos porque el Señor no responde a nuestras oraciones o no manifiesta su voluntad dentro de los 5 minutos después de que terminamos de orar. Porque somos impacientes y aprendemos de Simeón una gran lección para nuestro tiempo. Tenemos que disciplinar nuestro corazón para aprender a esperar, porque esperar es un acto de humildad. No saber esperar es un acto de orgullo, es un acto de soberbia. Aprender a esperar en Dios es un acto de humildad. Y mira lo que dice 1 de Pedro 5, versículo 6. Humíllate debajo de la poderosa mano de Dios para que Él te exalte cuando fuere tiempo. No es cuando tú quieras. No es cuando a ti se te ocurra. No es cuando a ti se te entre en gana. Es cuando el Señor quiera y en las condiciones que Él quiera. Lo que nosotros debemos aprender es que nuestro corazón orgulloso va a ser necesariamente humillado por las buenas o por las malas. Nuestro corazón se va a someter a la voluntad de Dios porque finalmente Él es el soberano sobre todas las cosas. Entonces, ¿por qué no mejor aprendemos la lección por las buenas y miramos hacia Simeón y decimos, Señor, tal vez me demore toda la vida esperando que tú me respondas, pero yo sé que tú eres fiel, tu carácter es perfecto y yo confío en ti. Y voy a esperar lo que sea necesario esperar. La espera nos transforma en personas más humildes. La espera nos transforma en personas más sensibles a Dios. No siempre las cosas van a ocurrir de forma inmediata, pero el tiempo de Dios, querido hermano, es perfecto, porque el carácter de Dios es perfecto. Si usted ha orado y pedido a Dios, confíe en el carácter de Dios. Él va a obrar en su debido tiempo. Simeón no solo era un hombre sensible al mover del Espíritu Santo, Simeón no solo era un hombre que confiaba en el carácter de Dios. Por último, nosotros vemos en este texto que Simeón era un hombre que se rinde completamente a la obra de Dios. Dice el texto, porque han visto mis ojos tu salvación. Si bien podemos nosotros ver que nada había acontecido, o sea, no había ningún acto concretado, lo único que había sucedido hasta ahora para Simeón era que Jesús había nacido y que él lo tenía en sus brazos. Sin embargo, él, a pesar de tener a Jesús en sus brazos, que aún tenía que crecer, después tenía que iniciar su ministerio, después tenía que morir, resucitar, para consumar en él nuestra salvación, Simeón sabía que aquel bebé era el creador de los cielos y la tierra. Que aquel bebé era el Dios eterno que se hizo hombre, que se despojó de su gloria para entrar en la historia y entrar en su historia. Por eso, a continuación él dice, esta salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos,
luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Simeón reconoce que desde tiempos antiguos Dios venía preparando, anunciando la venida del Mesías, anunciando la llegada del Salvador, para que Él fuera revelado no solo para el pueblo judío, sino para que Él viniera a ser una luz de esperanza para todos los pueblos de la tierra. Para todo el mundo caído, Jesucristo nació como la esperanza para que toda persona que pusiera sus ojos en Él encontrara aquella salvación que Él había prometido. La luz no era solamente para los judíos, era también una luz de revelación para los gentiles. La salvación no es solamente para Israel. La salvación venía ahora a recaer sobre todos los pueblos en una gran nación espiritual que el Señor escogió desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1. Simeón termina reconociendo que el consuelo que él esperaba para Israel no vendría exclusivamente para ellos, sino que sería también derramado sobre todos los pueblos y sobre todas las naciones, y que esa salvación está disponible para nosotros hoy día, en este lugar, en este momento. Para quienes no somos judíos, el Señor nos ha brillado con su luz de esperanza y salvación. Quiero dejarle para finalizar 3 cosas, a fin de que usted pueda durante la semana pensar y practicar acerca de lo que hemos aprendido de esta miniserie de Navidad. En primer lugar, yo quiero invitarle a que usted tome la decisión de dejarse guiar por Dios. Tú no puedes tomar la decisión de encontrarte con Dios. Eso es algo que hace el Señor soberanamente. Él sale a tu encuentro, Él te perdona y Él te da nueva vida. Pero con esa nueva vida ya implantada en tu corazón, con esa capacidad que hoy día tienes de mirar al Señor, tienes la posibilidad de decidir dejarte guiar por Dios o no. Y si usted ya comprendió lo que aconteció en la cruz de Cristo y se rindió al perdón y al amor de Dios, y si usted ahora es un discípulo de Jesús y el Santo Espíritu vive en ti, la gran pregunta es, ¿te has sometido a la palabra de Dios? ¿Has leído la palabra y has llegado a comprender que estas palabras son palabras de vida, que engendran vida y brotan vida no solamente para ti, sino para quienes te rodean? Ya hemos reconocido que las palabras reveladas por el Señor en la Biblia son para nosotros nuestra única regla de fe y de práctica. Todos los miembros que son miembros de la iglesia dijeron que sí. Pero yo quiero llevarte eso y llevar esa promesa a lo cotidiano. ¿Es la palabra de Dios tu guía diaria? Haga uso del Santo Espíritu que está en usted para que el Señor le revele la verdad y para que en el poder del Santo Espíritu usted camine en la verdad y para que en su vida Cristo pueda brillar a quienes le rodean. Segundo, renueve su confianza en el carácter de Dios. Usted sabe que las cosas en nuestro país han estado difíciles y complejas en muchos sentidos. Pero el Señor puede hacer una gran cirugía en nuestro país y en nuestra nación. Pero primero, debe hacerlas en nuestras vidas. No podemos nosotros esperar grandes cambios sociales si no estamos nosotros dispuestos a que nuestro corazón cambie la dirección de lo que el Señor tiene como proyecto para nosotros. Porque la Biblia dice que cuando Cristo le ilumina el corazón a los creyentes, ellos con su luz también disipan las tinieblas a su alrededor. No hay forma, hermanos, no hay forma de que nosotros disipemos las tinieblas que nos rodean si nosotros no brillamos con la luz de Jesucristo. No hay forma. La transformación comienza cuando el Señor obra en nuestro interior. Confiemos en el carácter de Dios. Él es perfecto. Él está obrando en nosotros y a través nuestro. Ríndase ante el Señor. Y por último,
comprenda quién es Jesús y ríndase a su amor para que podamos disfrutar de este tiempo de Navidad. Fin de año siempre es una temporada difícil de cerrar ciclos, de despedidas, de nostalgias, de celebraciones, de pensar, de repensar lo que Jesús hizo. Ahora el martes tenemos un culto de gratitud para agradecer al Señor por lo bueno, por lo malo, por aquello que nos dio, por aquello que no nos dio, por aquello que nos quitó. Es un tiempo emocionalmente muy álgido. En medio de este tiempo, el Señor se revela con su verdadera luz para decirnos: por muy agitado que esté tu entorno, por muy agitado que esté tu corazón, en Él nosotros encontramos paz y esperanza, que es verdadera. Hermano, yo insisto mucho con esto, no esa paz que el mundo dice que da, una paz verdadera, que inunda nuestro corazón de tal forma que nos encontramos con el verdadero significado de la vida. Que ese sea, que esa luz de Navidad, que esa estrella que es Jesucristo, que trajo perdón sobre nosotros, que promete cuidado en nosotros, sea también aquel que le prometa esperanza para este tiempo y para el próximo año y para todos los años que el Señor quiera concederle en esta tierra, porque seremos victoriosos en esta vida o en la venidera, porque Cristo reina. Yo le invito a que usted incline su rostro y me acompañe en esta oración. Querido Señor, yo te pido que tú prepares nuestro corazón para que podamos vivir esta temporada de fiestas de fin de año con más sensibilidad para percibir cómo te mueves en nuestras vidas, para tener una mejor disposición a fin de someternos a tus principios, a tus valores, a tus preceptos, Señor. Yo te ruego que tú nos hagas oidores de tu palabra, no tan solamente gente que escuche y que después no practique, Señor, que oigamos y después practiquemos, que seamos discípulos obedientes, a fin de que nos permitas vivir también experiencias maravillosas como las que vivió Simeón cuando él vivió. Señor, en medio de esta cultura de lo inmediato, renueva en nosotros la confianza de que tus tiempos son perfectos, porque tu carácter es perfecto. Enséñanos, Padre, a esperar en ti, en que tú sabes el tiempo adecuado y la forma correcta. Que la espera haga de nosotros hijos más humildes delante de ti, para que nuestro corazón se rinda delante del Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra. Oramos, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén.